Hola, soy Mi Jung Woo de la Universidad de Michigan. Comenzaremos las noticias de Michigan de hoy, 11 de abril. Como siempre, agradezco a Mi Jung Woo por mantener la integridad de la inversión en acciones estadounidenses hoy. El viernes ha regresado. Como he mencionado varias veces, cuando el mercado de valores de los Estados Unidos no se comporta bien, como ha sucedido recientemente, alejarse temporalmente del mercado de valores puede ser una estrategia importante para un inversor. Durante el próximo fin de semana, olviden un poco sobre las acciones estadounidenses y concéntrense en las cosas que les gustan, deshaciéndose de todo el estrés. Sería una estrategia sabia para los inversores. Y como he mencionado varias veces, parece que será difícil transmitir adecuadamente la emisión de retiro de acciones estadounidenses la próxima semana. Parece que debería tomar un descanso por una semana. Recientemente, muchos de ustedes realmente disfrutan del video de acciones estadounidenses de hoy que está adjunto al final de la transmisión que envío. Probablemente debido a que la situación del mercado es muy volátil, actualmente hay mucho interés en qué opinión están presentando los expertos del mercado. Por lo tanto, la próxima semana, ya que no podré enviar la transmisión adecuada, planeo proceder compartiendo al menos un video de acciones estadounidenses que he creado con todos ustedes. Quiero repetir que no podré enviar la transmisión principal durante una semana. Continuaré actualizando la información en el membership de Miss On Online, que administro según mi disponibilidad y haré todo lo posible para que no haya interrupciones. Entonces, comencemos con las noticias de Big Tushin de hoy, que se emitirán el 11 de abril. Hoy analizaremos la situación de ayer del mercado bursátil estadounidense. Primero, si miras el S&P 500, el mercado mostró una tendencia a la baja, particularmente en las acciones de tecnología, con pocos sectores al alza. También se puede ver mucho rojo brillante. Después de ver un aumento histórico en el mercado de valores de los Estados Unidos, ayer vimos una pausa momentánea. Los tres principales índices cerraron a la baja. 2,50% el S&P 500, un 3,46% y el Nasdaq un 4,31%. En el caso del Nasdaq, después de haber 12% el día anterior, parece que ha recuperado un 4%, por lo que parece posible calcular de esta manera. Al ver cómo el mercado de valores de Estados Unidos volvió a caer ayer, creo que hay muchos inversores que se sienten un poco decepcionados o que han perdido su impulso. Personalmente, cuando veo que el mercado está luchando de esta manera o cuando veo un movimiento negativo tan fuerte, trato de recordar dos hechos. El primero es que llamamos al mercado de valores mercado por una razón, y esa es que hay compras y ventas en el mercado de valores. Las personas que quieren comprar y las personas que quieren vender están apostando simultáneamente. Eso es el mercado de valores. En consecuencia, cuando muchas personas quieren comprar, el precio de las acciones aumenta y cuando muchas desean vender, el precio baja. Este hecho es de suma importancia. Si observas los movimientos recientes del mercado de valores de Estados Unidos, el mercado de valores de Estados Unidos se desplomó en un 10% solo el jueves y viernes de la semana pasada. Y luego, ayer se disparó más del 12% según el estándar del Nasdaq. Entonces, ¿qué deberíamos considerar en esta etapa? Probablemente aquellos que iban a vender ya vendieron. El miércoles, el mercado estadounidense subió rápidamente, pero algunos inversores carecen de certeza o son inversores a corto plazo. Por eso, no hay necesidad de decepcionarse porque el precio de las acciones 4% ayer. En mi opinión, a partir de ahora, un poco de un mercado alcista aburrido, es decir, no creo que el mercado de valores se derrumbe. Si se pregunta por qué se espera un mercado de valores en una situación en la que el precio de las acciones ha caído tanto, es porque se inicia una especie de fatiga, así es como debe verlo. Creo que todas las personas que querían vender en realidad vendieron cuando el mercado de valores cayó un 10% el jueves y viernes de la semana pasada. A partir de ahora, será extremadamente difícil que el precio de las acciones caiga por debajo de este nivel, si es posible. Por otro lado, personas como yo aún retienen acciones. En mi caso, más del 90% de mis activos están en el mercado de valores actualmente. Si personas como yo venden, el precio de las acciones caerá, ¿no es así? Por el contrario, quienes vendieron todas sus acciones el jueves y viernes pasado deben comprarlas ahora para aumentar el precio. Pero ahora, la posibilidad de que ambos bandos tomen más acciones es extremadamente baja.
Porque la mayoría de los inversores ya vendieron sus acciones el jueves y viernes, quedando pocos con acciones disponibles para vender. Y por otro lado, las personas que aún tienen acciones son menos propensas a vender más, ya que han resistido la caída de la semana pasada. Entonces, es improbable que de ahora en adelante veamos una repetición de las fluctuaciones de precios como el aumento del 10% del jueves y la caída del 4% de ayer debido a los inversores a corto plazo. Por lo tanto, desde un punto de vista a medio y largo plazo, los inversores que no se mueven ahora podrían ver un mercado ligeramente alcista a medida que los traders hacen subir y bajar las acciones. Al menos eso es lo que personalmente creo. Bueno, y la segunda parte que quiero mencionar es: cuando el precio de las acciones sube o baja sin cesar, en lugar de solo observar el precio en la caja de precios, sugiero que veamos el rendimiento real en múltiplos. Ese es mi punto. Por ejemplo, ayer TSMC anunció sus resultados de ventas y en el primer trimestre las ventas aumentaron en más del 40% hasta un 42%, eso es lo que quiero decir. TSMC muestra la mayor tasa de crecimiento desde 2022, lo que indica el buen desempeño de las empresas. A pesar de eso, si el precio de las acciones sigue cayendo, el Price Earnings Ratio adelantado de TSMC ahora ha caído hasta 16,72 veces. Price Earnings Ratio es la abreviatura de Price to Earning Ratio. El Price Earnings Ratio, Price to Earnings Ratio, indica el múltiplo del precio de las acciones en relación a las ganancias anuales esperadas de la empresa. Un Price Earnings Ratio de 16 veces significa que si TSMC detiene su crecimiento a partir de ahora y genera las mismas ganancias netas cada año, tomará alrededor de 16 años recuperar el valor de mercado total a través de las ganancias netas. Entonces, si alguien invierte en TSMC ahora, aunque la empresa deje de crecer, podría recuperar su inversión inicial en aproximadamente 16 años, así se calcula. Sin embargo, la tasa de crecimiento actual de TSMC es del 40%. No hablamos de recuperar 16 veces la inversión en 16 años, sino de recuperar toda la inversión en pocos años a partir de ahora. Eso debes tener en cuenta. Polietilenglicol comúnmente se refiere a eso. Al recalcular el PE considerando la tasa de crecimiento, incluso si se divide 16.72 por 40, se reduce a 0.42. Por lo tanto, cuando se considera la tasa de crecimiento, la valoración de las acciones estadounidenses es extremadamente baja, por lo que en algún momento esta valoración se recuperará o la tasa de crecimiento continuará aumentando. Es extremadamente importante recordar que el precio de las acciones naturalmente no tiene más remedio que recuperarse. Claramente nadie sabe si las acciones se recuperarán esta semana, el próximo mes o en unos meses. Pero si recordamos que el precio de las acciones puede multiplicarse, al final podemos mantener la esperanza de que el precio de las acciones puede recuperarse. Es un punto que me gustaría mencionar de nuevo. El mercado de valores de Estados Unidos se desplomó el miércoles pasado por la evasión de impuestos del presidente Trump. Sin embargo, la caída de ayer no se debió a ninguna circunstancia especial. Por el contrario, en el caso de ayer, hubo una buena noticia, pero se interpretó como una preocupación para el futuro. Deberías verlo así. Explicaré qué buena noticia se anunció ayer y por qué esta noticia causó preocupación, comenzando desde esta parte. El Departamento de Trabajo anunció el índice de precios al consumidor de marzo el lunes por la mañana. El resultado fue extremadamente bueno. El índice de precios al consumidor año tras año, en comparación con el año pasado, aumentó un 2.4% y la expectativa de los economistas era de un plus de 2.6%, lo que significa que el informe fue 0.2% más bajo de lo esperado. El índice de precios al consumidor registró un valor negativo de menos 0.1% en comparación con el mes anterior. La expectativa era de un plus de 0.1%. A continuación, tenemos el índice de precios al consumidor básico, que aumentó un 2.8% en comparación con el año pasado, pero la expectativa del mercado era de 3.0%. Finalmente, si comparamos el índice de precios al consumidor básico con el mes anterior, subió un 0.1%, pero a pesar de eso, se anunció una 0.3%. En resumen, los números fueron muy positivos. Estamos viendo una tendencia de inflación más moderada de lo esperado. Así que se esperaba volatilidad en el mercado, pero las buenas noticias han aliviado las preocupaciones sobre el futuro. Esto es lo que podemos explicar.
El índice de precios al consumidor, que mide ampliamente los costos de bienes y servicios en la economía de los Estados Unidos. El índice de precios al consumidor ha registrado una excelente tasa de inflación, aumentando al 2.4% actual, desde el 2.8% en febrero en comparación con el año anterior, mientras que ha disminuido al 0.1% en comparación con el mes anterior. La inflación subyacente, que excluye los alimentos y la energía, ha registrado una tasa de aumento anual del 2.8%, mientras que 0.6% en comparación con el mes anterior. Y este número es la tasa de inflación subyacente más baja desde marzo de 2021. En consecuencia, ha sucedido un gran revuelo. En particular, la baja en los precios energéticos ha contribuido a controlar la inflación. La caída del 63% en los precios del petróleo redujo los costos de energía un 24%, mientras que los precios de los alimentos subieron un 0,4% respecto al mes anterior. Entonces, ¿por qué los precios de los alimentos han subido mucho más que el resto? El precio de los huevos ha aumentado un impresionante 60.4% en comparación con el año pasado. Finalmente, el componente más crucial de la inflación, el precio de la vivienda, es esencial. El índice subió 0,2% en marzo y acumula un aumento del 4% en 12 meses comparado con el año previo. Si eso sucede, habría registrado el menor aumento desde noviembre de 2021. Esto tiene un significado enorme. Un tercio del índice de precios al consumidor son los precios de las acciones, por lo que si los precios de las acciones caen, se establece la base para que el índice de precios al consumidor pueda seguir cayendo. Otro factor son los precios de las viviendas, que no cambian repentinamente. Por ello, han comenzado a mostrar una tendencia a la baja. Por lo tanto, parece que la inflación continuará disminuyendo en el futuro. Se puede interpretar de manera positiva. El precio de los coches usados ha bajado un 0,7%, mientras que el de los nuevos ha subido un 0,1%, lo cual es positivo. Sin embargo, se espera que los impuestos anunciados reduzcan el impacto en la industria automotriz. Por lo tanto, es crucial observar cómo evolucionan los precios de los automóviles en el futuro. En el informe Índice de Precios al Consumidor anunciado esta vez, el presidente Trump anunció que pospondría algunos de los aranceles más agresivos impuestos a cientos de países, y parte del plan de aranceles se retiró en solo un día. En contraste, Trump mantuvo un arancel general del 10% sobre todas las importaciones anunciadas la semana anterior. Se entiende que el presidente Trump ha establecido un período de 90 días, durante el cual se puede negociar un arancel más alto. La mayoría de los economistas predicen una gran inflación debido a los aranceles, según se entiende. Ahora la situación es incierta porque el presidente Trump ha abierto una ventana de negociación. Debido a que las noticias cambian todos los días, es casi imposible predecir el futuro en realidad, así es como deberíamos verlo. KHEI, quien está a cargo de la equidad y soluciones de movilidad en Goldman Sachs, está saliendo. El índice de precios al consumidor anunciado hoy fue menor a lo esperado, dando la impresión de revisar cifras pasadas por los cambios significativos en la reciente política monetaria. Es una frase muy exacta. El índice de precios al consumidor en realidad debería mostrar la tendencia actual, pero ahora está cambiando tan rápido que no podemos conocer el futuro. Por lo tanto, el índice de precios al consumidor de hace un mes se siente como una cifra antigua, así lo explico ahora. En el futuro, se espera que la inflación comience a reflejarse en los precios de acuerdo con las tasas de interés, y si la economía sigue estancada, se espera que se enfrente a una difícil elección. La Reserva Federal tiene dos objetivos. El primero es controlar la inflación, el segundo es estimular la economía. Es para estabilizar el mercado laboral para que las personas puedan trabajar. Pero la parte complicada ahora es que la Reserva Federal podría arruinar ambos, la inflación podría subir y la economía podría estancarse. Por lo tanto, es un momento en el que tenemos que elegir entre dos, y esto es extremadamente difícil, de eso es de lo que estoy hablando. Después de la publicación del índice de precios al consumidor, el precio del mercado de futuros mostró pocos cambios en las expectativas del mercado sobre las tasas de interés, y los comerciantes están anticipando 3 o 4 aumentos de tasas hasta fin de año. Al menos 3 veces, si es mucho, se espera que se reduzcan las tasas 4 veces. Es crucial que la inflación no aumente, ya que se prevé que las tasas de interés bajen de 3 a 4 veces. Por ende, es crucial que la inflación de marzo sea considerablemente menor a lo previsto. Es un dato que habría hecho a los inversores optimistas hace solo unos meses. Basándose únicamente en los datos de ayer, es correcto afirmar que el mercado bursátil estadounidense está subiendo con rapidez.
Sin embargo, a pesar de este gran optimismo actual, no se pudo mantener debido a la preocupación sobre el futuro, por lo que no se pudo mantener este optimismo. Así es como debes verlo. A pesar de esto, la inflación y el índice de precios al consumidor son preocupantes. En términos anuales, se ha creado un margen para un respiro de alivio. No obstante, la situación ha cambiado bastante recientemente. En la situación actual, es difícil determinar exactamente cuánto influirá la política fiscal del presidente Trump en la economía de los Estados Unidos y la economía mundial. Por eso, personalmente creo que hay una alta probabilidad de que se mantenga el modo de cautela al menos a corto plazo. Esta historia es sobre nuestra espera incierta. Nadie sabe cuándo la Reserva Federal saldrá y nos ayudará. Es muy incierto. Por eso, como mencioné antes, en lugar de un rebote en forma de 5 desde ahora, espero un modo de recuperación constante y bajo, creo que es más realista. Los traders a corto plazo ahora tienen una alta probabilidad de mover el precio de las acciones. Por lo tanto, para personas como nosotros que miran a largo plazo, las personas que iban a vender ya vendieron y las que iban a comprar ya compraron. Por lo tanto, desde ahora, es muy probable que los traders causen fluctuaciones en los precios. Por lo tanto, será un poco difícil que ocurra un rebote en 5 ya que la tendencia debe ayudar, pero esto es complicado. Por lo tanto, dependiendo de las noticias del mercado, especialmente las noticias relacionadas con la administración de Trump, es posible que tengamos que repetir este ciclo una y otra vez. Pero creo que necesitamos centrarnos en si este punto bajo continúa cayendo o si este punto bajo sigue subiendo. Los tres principales índices de referencia de Estados Unidos muestran un signo negativo antes de la apertura del mercado el viernes. El índice de referencia de 0.29%, el S&P 500 un 0.25% y el Nasdaq un 0.04%. Hace solo unas horas, el Nasdaq mostraba una tendencia alcista de alrededor del 1%, pero el ambiente se enfrió de repente. Había una razón para ello. Antes de comenzar la transmisión, antes de grabar, una hora antes, había noticias que había transmitido a los miembros a través de un informe interno. Se ha informado de la desafortunada noticia de que el gobierno chino impondrá un arancel del 125% a los productos estadounidenses a partir del 12 de abril. China ha aumentado los aranceles a los productos estadounidenses del 84% al 125% en respuesta a los aranceles punitivos del presidente estadounidense Donald Trump, según anunció el viernes el Consejo de Estado. La declaración está aquí, y su contenido es extremadamente simple. No se dio una explicación larga si hubo algún contenido. Incluso si Estados Unidos continúa imponiendo impuestos más altos, ya no sufrirá económicamente y será un evento sin precedentes en la historia económica mundial. ¿Qué significa esta historia? No hay diferencia si sube más del 100%, ya que ahora sube tanto como sube. No hagas nada más gracioso, eso es lo que estoy diciendo ahora. Sunming reveló que, a los actuales niveles de aranceles, ya no existe un mercado para los productos estadounidenses que ingresan a China. Como ya sabes, los aranceles han subido al 145%, por lo que a este nivel ya nadie en China compra productos estadounidenses. Si el gobierno de Estados Unidos continúa aumentando los aranceles sobre los productos chinos exportados a su país, China simplemente los ignorará, es lo que estoy afirmando. Esta parte es algo interesante. Lo que estoy diciendo es que si el gobierno de los Estados Unidos, por esta medida, aumenta más del 145%, China no seguirá, eso es lo que estoy diciendo ahora. Entonces, al verlo, parece que redujeron un poco el precio. Por lo tanto, si Estados Unidos vuelve a tomar represalias, dijeron que no responderán a eso. La administración Trump confirmó el lunes que actualmente los aranceles que Estados Unidos impone a las importaciones chinas alcanzan un total del 145%. Las esperanzas de una negociación para resolver la guerra comercial entre Estados Unidos y China se desvanecen rápidamente con las noticias de hoy. Es probable que veamos un continuo patrón de golpes y contragolpes entre China y Estados Unidos en el futuro próximo. Goldman Sachs ha rebajado su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto de China al 4% el lunes, citando la desaceleración y volatilidad global por la guerra comercial con Estados Unidos. Se estima que los productos que China exporta a Estados Unidos representan aproximadamente el 3% de su Producto Interno Bruto total. Pero ¿cuál es la razón para revisar a la baja la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto al 4% a pesar de esto? El impacto en el empleo podría ser considerable, eso es lo que estamos discutiendo ahora.
Por lo tanto, la opinión de Goldman Sachs es que probablemente no haya otra opción que sufrir en el mercado laboral, porque el número de personas que trabajan con productos exportados de China a los Estados Unidos es de alrededor de 1 millón a 2 millones. De todos modos, parece que necesitamos prestar atención a cuando China y los Estados Unidos cambiarán esta situación. El próximo artículo preparado es una predicción sobre el mercado de valores de los Estados Unidos. El contenido es extremadamente negativo. Sin embargo, a pesar de esto, el artículo está muy bien escrito y es extremadamente lógico, por lo que me gustaría que todos lo leyeran al menos una vez. Al final, también compartiré mi opinión personal que tengo y trataré de leerla juntos. El título es un poco abrupto. Deberíamos reducir la proporción de acciones estadounidenses durante la exención de impuestos. En resumen, el contenido es algo negativo. El presidente Trump recibe atención nuevamente como excepción económica de Estados Unidos al eximir aranceles a todos los países, excepto China, durante 90 días. ¿De qué trata esta historia? Estás hablando de cómo, incluso hace unos días, se decía que Estados Unidos había terminado, que Estados Unidos estaba en problemas, y de repente la excepción económica de Estados Unidos está en aumento nuevamente, de cuán volátil es la economía de Estados Unidos y de cómo los artículos que lo alaban están aumentando. Otro punto de partida de la discusión es que se ha enfocado en la reducción de impuestos en Estados Unidos. Antes se hablaba solo de impuestos, pero ahora, gracias a su reducción, las empresas pueden aumentar sus ganancias generando un ambiente positivo. Además, Scott Minerd, quien reemplazó a Peter Navarro, el arquitecto de la política de comercio, está prometiendo un enfoque más moderado hacia los aranceles. Hasta hace unos días, Navarro era el que más aparecía en las noticias. Era una persona que mantenía una política de aranceles bastante agresiva. Por otro lado, Minerd, el secretario de Finanzas, es todo un halcón, pero recientemente solo ha estado saliendo alrededor del 1 o 2%, no el 100%, por lo tanto, la repentina desaparición de Navarro de las noticias es muy inestable y puede evaluarse así. Sin embargo, la atención no desaparece por completo. Más que un cambio total de política, este artículo sostiene que es una pausa temporal, si lo ves de esta manera. Los problemas geopolíticos y económicos que pueden contribuir a la resolución de los aranceles todavía persisten. Esto es crucial. El autor de este artículo diría que los aranceles siempre serán nuestro problema, porque los aranceles pueden resolver dos problemas, el problema geopolítico y el problema económico, así es como lo veo ahora. A pesar de todo, después de la declaración del presidente Trump, el 9 de abril, el mercado de valores logró la estabilidad que buscaba desesperadamente. Cuando el presidente Trump insinuó una postura más agresiva sobre los aranceles, favoreciendo los aranceles punitivos y completos, los inversores se sintieron aliviados. Se alegraron de que se disipara la incertidumbre repentinamente. Los inversores recibieron señales de que la postura de la administración Trump era una negociación para una reducción global de los aranceles. Hasta entonces no había expectativas, esa voz era muy fuerte. Por ende, si consideramos que esta incertidumbre ha mermado levemente. Sin embargo, no todas las noticias que vienen de Washington son definitivas. La incertidumbre geopolítica debido a la tensión prolongada entre Estados Unidos y China sigue siendo grave, ya que supera el 100% debido a las aduanas. Trump emplea los aranceles más allá de una simple táctica de negociación. Este es el punto crucial actualmente. Los aranceles son una herramienta que el presidente Trump está utilizando para contener a China en un intento de mitigar el mayor riesgo geopolítico que ha persistido durante más de 50 años. El presidente Trump está utilizando aranceles para resolver la tensión geopolítica que ha persistido durante los últimos 50 años. Eso es lo que está pasando. Y esto está poniendo fin a una guerra caliente de dos frentes y dando paso a una guerra fría. Esto incluye poner fin a la guerra de Vietnam y detener la agresión contra Taiwán. Las negociaciones fiscales continuarán trayendo incertidumbre y choques impredecibles al mercado. No hay otra opción. Si Estados Unidos no resuelve los principales conflictos en 90 días y se mantienen muchos aranceles, la posibilidad es un riesgo para los inversores. Más allá de eso, es extremadamente riesgoso en la situación actual. Eso es lo que estoy diciendo ahora. Por lo tanto, no se puede decir que el dólar ha tenido éxito en la guerra arancelaria debido a la sensación de satisfacción. Eso estoy afirmando. ¿Por qué? Porque hasta ahora no hemos ganado en la guerra arancelaria y Wall Street dice que no podemos evitar los aranceles.
Esto se debe a que la economía política es la fuerza motriz detrás de la política económica de Estados Unidos, incluyendo aranceles e impuestos. El presidente Trump no puede eliminar o terminar los aranceles como si fueran magia. ¿Por qué? Porque los aranceles son principalmente geopolíticos y también son la herramienta más importante para resolver problemas económicos. El problema geopolítico que mencioné antes. Los aranceles son más que una herramienta, lo importante es, lo que Trump quiere hacer ahora es resolver los problemas geopolíticos, en segundo lugar, los problemas económicos, el déficit fiscal y finalmente el déficit comercial perpetuo. Por lo tanto, los aranceles son para resolver problemas económicos y geopolíticos, por lo que los aranceles siempre estarán presentes. Eso es lo que estoy tratando de decir. No obstante, el mercado bursátil fluctúa y se consolida continuamente. Una de ellas es la ilusión de que el presidente Trump considera importante el mercado. Eso no es cierto. Esto crea una expectativa entre los inversores de que el presidente Trump no tendrá un impacto negativo significativo en el mercado. La situación que surgió la semana pasada, es decir, el colapso del mercado de valores en un 10% el lunes y el viernes, indica que este juicio está equivocado. El presidente no puede ver su responsabilidad, prioridad y objetivo desde una sola perspectiva. La administración de Trump y el mercado financiero están en una dimensión diferente del mundo, en comparación con el primer mandato del presidente, así es como lo veo. Hubo una guerra comercial similar durante el primer mandato de Trump. Sin embargo, después de eso, el mercado de valores de Estados Unidos creció rápidamente. Estoy diciendo que esta vez es diferente. La geopolítica es la prioridad principal del presidente Trump. Ahora le toca a él actuar. Para solucionar los problemas geopolíticos y económicos, no podemos ignorar los recursos hídricos. La geopolítica está estrechamente relacionada con la política económica, por lo que para resolver la política económica debemos resolver los problemas geopolíticos. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, finalmente, en términos de política económica, Estados Unidos está luchando para lograr sus objetivos geopolíticos, por lo que la política económica también puede ser sacrificada por los objetivos geopolíticos. Se puede entender que estoy explicando esta compleja relación ahora. La geopolítica y la deuda externa de Estados Unidos, su déficit comercial y fiscal, ¿qué significa? Estados Unidos tiene demasiados déficits fiscales, y a pesar de ello, es el país con mayor deuda externa actualmente. Por lo tanto, si no se resuelve esto, Estados Unidos continuará enfrentando dificultades económicas, y el sueño de Trump es resolver esta situación. Eso es lo que estoy discutiendo ahora. Por lo tanto, hoy en día, el mercado está más preocupado por el poder dominante, de cooperación y de protección de Estados Unidos y sus aliados globales. Estoy hablando de esto de nuevo. Ahora, el presidente Trump, líder de los Estados Unidos, ya no está interesado en el poder dominante de los Estados Unidos, ya sea en cooperar con otros países o en proteger a los países aliados globales, como el mercado piensa. Ahora, se puede interpretar que el presidente de los Estados Unidos está interesado solo en resolver los problemas económicos, financieros, debido a los intereses involucrados en la actual crisis de deuda y los problemas científicos. Por lo tanto, los inversores deben reevaluar su postura sobre las prioridades y objetivos del presidente Trump durante este periodo de incertidumbre geopolítica. Lo que esto significa es que hay 90 días en el futuro, y durante este periodo es apropiado vender muchas acciones, ya que se espera que las acciones caigan mucho después de esto. Bueno, intentaré concluir con una palabra de Meghan. En lo personal, discrepo con el artículo previo. Sin embargo, como es solo mi opinión personal, sería bueno si todos simplemente lo consideran como tal. Mi opinión personal es que el autor de este artículo está sobrevalorando al presidente Trump. El presidente Trump, los problemas científicos determinados por el Partido Comunista y la desigualdad de riqueza son desafíos que deben resolverse, incluso si implica abandonar las próximas elecciones generales y presidenciales. No coincido, no los considero tan grandiosos como se les valora. En la historia del mercado de valores de Estados Unidos, siempre ha habido un cambio de política en momentos críticos, seguido de un rápido aumento del mercado. Todos los políticos, sin incluir al Partido Comunista y al Partido Democrático, siempre han sido corruptos para mantener su poder y para los votos de los ricos. Por lo tanto, mi expectativa y predicción es que no actuarán de manera diferente esta vez, y con eso concluyo. Por lo tanto, no será diferente esta vez.
Así que trataré de terminar la transmisión del viernes con el video de conocimiento estadounidense de hoy. Estoy transmitiendo a todos ustedes la voz de un experto todos los días a través de la duplicación de inteligencia artificial, y la voz de la duplicación de inteligencia artificial es muy similar a la voz real. Por lo tanto, hay un elemento de diversión muy interesante mientras lo solicito. La voz de inteligencia artificial que escucharemos hoy es la del profesor Damoda, que trabaja en la Universidad de Negocios de Nueva York. La voz del profesor Damoda es bastante única, ¿verdad? Así que veamos cómo la imita la inteligencia artificial. El profesor Damoda es lo que normalmente llamamos un académico de inversión muy famoso, ¿verdad? Vamos a profundizar en cómo el profesor Damoda ve la situación actual y qué piensa sobre las perspectivas futuras. La transmisión de este viernes termina aquí. Y como mencioné antes, debido a circunstancias personales, no podré transmitir la próxima semana. En cambio, seleccionaré un video de acciones estadounidenses de hoy y compartiré qué están diciendo los expertos sobre la situación actual del mercado. Lucharemos juntos hasta el día en que todos retiremos nuestras inversiones en acciones estadounidenses. Que tengan un día feliz. Gracias. Tras la gran caída de la semana pasada, el mercado continúa inestable. Nos reuniremos a conversar con el profesor, una autoridad en administración de la Escuela de Negocios Stern, de la Universidad de Nueva York. Queremos escuchar su opinión sobre la situación que hemos estado experimentando en los últimos días. ¿Cómo ve usted el mercado actual? Siento que algo acaba de empezar a resonar. Si recordamos los viejos tiempos, hubo muchos casos en los que el shock inicial no fue el final. Incluso si solo miramos hoy, puedes sentir que la crisis continúa. Incluso mientras esperaba aquí, el 150 puntos. Se avecina una semana en la que el mercado no puede estabilizarse y sigue fluctuando, como en 2008 o 2020, y debido a que es probable que este tipo de tendencias tenga un impacto a largo plazo en la economía, no creo que se pueda decir que el mercado ha caído en pánico sin ninguna razón. Existe un motivo genuino detrás de la reacción actual del mercado. Hasta que tengamos una idea de cómo será la situación estable, veo esto más como un ajuste de precios de las acciones que como un pánico total. Me pregunto si ven diferente la caída del mercado en situaciones inusuales como esta, donde la incertidumbre se origina en la Casa Blanca a manos del presidente, después de haber estudiado varios mercados a lo largo de los años. Es una situación diferente que provoca el pánico del mercado en otro nivel, con problemas que surgen gradualmente con el tiempo y no como un problema que surge de la preocupación del mercado. Por ejemplo, el mercado no estuvo bien durante un tiempo después del colapso de la calificación de crédito en agosto y fue realmente malo. ¿Así que juzga ambas situaciones de forma distinta? No, creo que el COVID fue un evento sin precedentes. Nunca lo había visto antes. No es solo un evento sin precedentes, sino que es importante en el sentido de que podría tener un impacto a largo plazo en la economía global. Lo que creo que distingue a esto del COVID es que este evento puede cambiar quién se beneficia en la economía global en general. Por eso creo que esta situación es más difícil que otras crisis. No diría que el mercado está reaccionando excesivamente, porque no sabemos cómo se desarrollará todo este proceso, por lo que no deberíamos juzgar el mercado demasiado precipitadamente. Los cambios reales están sucediendo y el mercado está tratando de reflejar esos cambios. Sin embargo, eso representa un gran riesgo. Si creen que están tratando de redefinir la economía global y toman sus palabras al pie de la letra, entonces lo entenderé. Esto significa que habrá un costo más alto para producir bienes en los Estados Unidos. Esto significa que se pagará un salario más alto a los trabajadores que producen los bienes, y puede que ya no puedan mantener los precios bajos que una vez tuvieron. Por lo tanto, puede que no puedan mantener el mismo margen que antes. Por lo tanto, las ganancias tendrán que disminuir, y en consecuencia creo que la cuota de mercado también tendrá que disminuir. Y ¿sabes qué? El contrabajo podría estar bien con eso. Y sabes, durante los últimos 5 o 7 años parece que el objetivo final de la Casa Blanca es menos sobre cómo será el mercado de valores
y más sobre cómo se verá el panorama económico general para otras personas. De hecho, debemos reconocer que la porción del pastel económico que los inversores en acciones han recibido durante los últimos 40 años ha crecido, y eso ha tenido consecuencias. Y no estoy seguro de por qué la Casa Blanca está tan interesada en la porción del pastel económico del mercado en muchos aspectos. Si otro grupo que ha estado esperando durante mucho tiempo termina obteniendo una porción más grande que antes, no creo que debamos preocuparnos demasiado al respecto. Por eso esta situación se siente diferente. Normalmente en situaciones de crisis el gerente sale a calmar el mercado y a calmar fundamentalmente la inseguridad, pero esta vez parece ser una situación opuesta. Por ende, desconocemos el propósito último de esta circunstancia. No parece que mantener el mercado de valores en alza sea la principal preocupación del actual gerente. Si eres un participante en el mercado, eso es un problema, porque la Casa Blanca ya no lo tiene como una prioridad. Entendido. Pero, ¿qué significa eso? ¿Y cuál es el objetivo de esa política económica? Por ejemplo, si un trabajador con salario mínimo regresa a Estados Unidos y produce en una fábrica, ¿eso sería el objetivo? Eso es exactamente el objetivo final. La esencia es cuánto más pequeño se volverá ese pastel económico. Si la globalización se complica más, el pastel económico global se reducirá aún más. Incluso en ese mercado, Estados Unidos, el jugador más grande, verá cómo su pastel económico se vuelve más pequeño y quién se beneficia de ello, lo que debilitará la economía. En mi opinión, cuando este proceso termine, no creo que nadie tenga una porción más grande que la actual, pero parece que la Casa Blanca no piensa así. Gracias.